Bueno, muy buenos días. Vamos a tratar en este capítulo sobre las leyes de Newton. Pues ahí vemos como unas figuras que tienen que ver con el tema. Principalmente en esta mecánica de Newton se tratan sobre tres leyes con las cuales se puede describir el movimiento. Hablamos de una primera ley que se llama la ley de la inercia, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de la segunda ley o ley del movimiento, que tiene que ver con las fuerzas y las aceleraciones. Y vamos a ver con la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. De eso se trata pues este capítulo. Vamos a hablar, dice, estas leyes de Newton son consideradas las más importantes de la mecánica. Y como decíamos ahorita, son tres. La ley de la inercia, que es la relación entre la fuerza y la aceleración, y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Un concepto es la fuerza causa del movimiento y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento. Todo esto normalmente se denota por las letras F mayúscula para la fuerza y M minúscula para la masa. En los gráficos podemos ver ahí un dibujito donde se habla de la tercera ley y sobre la importancia de las leyes de Newton. Bueno, ley de la inercia. Entonces dice que esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas, cuya resultante no sea nula. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en la bicicleta que el señor pues, normalmente iba haciendo su recorrido y frenó repentinamente. Él no frenó por obra del azar, sino que él se encontró con un obstáculo, que en este caso fue una piedra, y le creó una fuerza externa que hizo frenar. O sea, que él cambió su estado de movimiento por ese fenómeno, por el choque con una piedra. Tenemos también una bicicleta, como vemos ahí, donde va un muchacho y encuentra un perrito, y seguramente por no pisar al perrito, entonces frena repentinamente creando una fuerza que lo hace salir de la bicicleta. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de la ley de la inercia, porque si no fuera porque él frena repentinamente por el perrito, él seguiría en su estado de movimiento. Entonces ahí tenemos ejemplos de ese fenómeno. Bueno, vamos a hablar de la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton tiene que ver con las fuerzas, las masas y las aceleraciones. Dice que es importante destacar que Newton no tenía una única noción de fuerza. Estas podían ser fuerzas iniciales, que es una clase, fuerzas ínfimas o fuerzas centrípetas. En específico, de acuerdo con la segunda ley, cualquier fuerza impresa es la causa de una variación observable en el movimiento de un objeto. La segunda ley que propuso Newton originalmente no hace una mención explícita a la masa, aceleración o a la variación de la velocidad en el tiempo. Sin embargo, el cambio en el movimiento es considerado como una forma de describir la variación en la cantidad de movimiento. Entonces, acá, para explicar estos fenómenos que tienen que ver con la segunda ley de Newton, usa el concepto de la cantidad de movimiento que simboliza con P, es una cantidad vectorial y es el producto de la masa por velocidad. Con esa cantidad de movimiento, él puede explicar muchos fenómenos que tienen que ver con la segunda ley. Y es un principio de conservación, o sea, en esta mecánica clásica de Isaac Newton, que es el principal expositor de esta teoría, él dice que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, con eso se explican una cantidad de fenómenos. Tenemos en el cuadrito un ejemplo donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, o sea, dv/dt. Bueno, vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que es una de las más importantes. Esta tercera ley de Newton habla sobre las fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? Dice que esta ley de Newton es completamente original. Las otras dos ya habían sido tocadas o abordadas por Galileo, Hooke y Huygens, y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Newton expone por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, esta realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, sobre el cuerpo que la produce. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentidos opuestos. Si dos objetos interactúan, la fuerza que el uno le hace al otro, o sea, la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud, pero con la misma dirección, pero en sentido contrario a la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1, ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1. O sea, que actúan en cuerpos diferentes. Es muy importante tener en cuenta eso, que para explicar esta tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, hay que tener en cuenta que
obran en cuerpos diferentes. Un cuerpo hace una acción sobre el otro y el otro recibe esa acción y le hace una reacción al otro cuerpo. Entonces, son de igual magnitud, pero en sentidos contrarios y actúan en cuerpos diferentes. Vemos acá el ejemplo de un señor que está haciendo una fuerza sobre una pared. La pared, entonces, recibe una fuerza de acción del señor, pero le produce una fuerza en sentido contrario al señor, la fuerza verde en este caso de reacción. Entonces, la fuerza de acción es sobre la pared y la fuerza de reacción es sobre el señor que está empujando. Otro señor está empujando un muro, entonces le hace una fuerza de acción al muro, entonces el muro recibe esta fuerza de acción, pero le responde con una fuerza de reacción que actúa sobre el señor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos claro que esas dos fuerzas tienen la misma línea de acción, pero van en sentidos contrarios y son de igual magnitud y obran en cuerpos diferentes. Es un concepto muy importante en esta teoría de la tercera ley de Newton. Aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, gracias a estas leyes de Newton, nosotros podemos explicar fenómenos como el de caída libre, que es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde cierta altura sobre la superficie de la Tierra, en el que la única fuerza sobre el objeto considerado es su propio peso. Para estudiar el movimiento se puede elegir un sistema de coordenadas, donde el origen del eje Y está sobre esta última, ya sea positivo en la dirección contraria a la fuerza de la gravedad en este punto. En este sistema, tanto la velocidad de caída como la aceleración de la gravedad tienen signos negativos, pues porque normalmente está cayendo, entonces va apuntando hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Si un patinador sobre el hielo empuja a otro de peso similar, los dos se mueven con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Entonces ahí hablamos de las fuerzas de acción y reacción, que recuerde que son de igual magnitud, van en sentidos contrarios y obran sobre cuerpos diferentes, como el dibujito que tenemos de un niño pateando un balón de fútbol. Al patearlo, le ejerce una fuerza de acción sobre el balón, y el balón le hace una fuerza contraria sobre el pie que se llama de reacción. ¿Sí? Al mantenerse una persona de pie sobre la tierra, está empujando la tierra hacia abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y la tierra realiza un empuje hacia arriba, hacia la misma persona. Al caminar, se empuja la tierra hacia atrás con los pies y también se hace una reacción hacia adelante, haciendo que este avance. Muchas gracias.